Luis Morán se le fue al esférico y terminó el balón en un servicio de Banda Farmacias Batres. La sopita que se va a ser el encargado de ejecutar el servicio que viene hacia el frente. Aquí está Pablo entregando para la sopita, devuelve hacia el frente, llega el desvío, que eleva el balón, pero no llegó el jugador número 77 en la cobertura. Pase buena, puede venir el primero para el equipo de Quiché. Aquí está el Coco que entra en el área, el Coco para centrar, viene el pase. Pero Gamboa no pudo desviar al marco. Era solo de empujar esa pelota, pero no, la pegó como venía y entonces la pelota que va arriba o a un lado del marco, casi en el ángulo superior derecho del guardameta. Pasa esa pelota, Javier. Por el sector izquierdo de la cancha. Se perfila, desborda y hace el pase perfecto. Y Gamboa la tenía solo de meter el empeine y hacer el primer gol. Falla y perdona el Imperio. Bien por la jugada del Imperio. Sebastián Ares. Quería llevar la pelota a Guni, le cometieron falta, ¿no? Guni llega a cometer la falta, la zapita Quesada, se detiene el partido. Señoras y señores, llegamos al tiempo de juego, 5 minutos. Y un abrazo para don Kenny San Salazar, porque está de cumpleaños el muchacho, y a ver si nos trae un pedazo de pastelito, ¿no? No, ya se lo acabó todo. Bueno, está, vamos a ver. No, el doctor Rosal y Wichito se comieron al Kenny, digo, se comieron el pastel. Y entonces, bueno, ahí está. Aquí llegaba el cabezazo de Gamboa y esa pelota que queda para el guardameta, pero va a terminar al primer tiro de esquina. Es un tiro de esquina, señoras y señores. Tiro de esquina, Cooperativa Santa Cruz, Cooperativa de Confianza. Atención, van a amenazar el marco que defiende el guardameta Edgar Ruano. Aquí amenaza al Imperio. Atención con esta jugada, puede ser peligroso que el marco que defiende el guardameta del equipo de la Democracia. Al 10, Ezequiel se coloca detrás del esférico para levantar el centro, viene el centro por arriba, queda la pelota picada. Aquí encuentra la pelota, puede pegar. Ay, entonces Gamboa era de rematar, pero me parece que no está tan fino Gamboa en este partido, Javier. Bueno, me parece que se mojó la pólvora. Y de esta consideración, no hay por dónde. Gamboa es un elemento que mete las pelotas, pero igual en San Pedro se tuvo mucha opción y lamentablemente falla. 2 opciones claras para el Imperio. Mientras tanto, por el momento está dominando la pelota. Bien por el centro de la cancha, que la domina Quiché perfectamente. Y ahora van a probar por el sector derecho de la cancha con filtraciones. Hace un poquito, creo que tendrá que correr más Quiché para lograr ante esta patojada del equipo que viene, pero Quiché tiene la experiencia para solventar este partido. Sebastián Ares. Sí, señor, jugaron para la sopita Quesada, otra devuelve para Ezequiel devuelve para la sopita, lleva el balón, entregó para Gamboa, Gamboa filtró, aquí está el argentino, le pega abajo, el contrarremate, sí, ahora sí, ya gol. Que se acaba un remate, sí, el argentino se acaba un remate, responde bien Edgar Ruano en el marco, pero esa pelota queda picando en el 5.50, llega nada más el gol Pablo Junior Barros, el número 12, a empujar nada más y el balón que va para adentro, gol a la altura del minuto 8, cae el primer tanto para el Imperio, Javier. Tremenda jugada, bien por Ezequiel, que desborda la pelota, entra al área pequeña, luego retiene bien la defensa y el guardameta del equipo de la Demo, pero no sabía la astucia de Ezequiel, manda el balón, tremenda diagonal, enfrente del portero y bien Barros Junior, el número 12 en la espalda, solamente la pica, la toca, golazo para el Imperio. Y lo dije, este equipo tiene la capacidad y la experiencia para solventar este compromiso. Mientras tanto, la Demo tendrá que
abrirse más y será más peleado porque no quiere más sorpresas. Y ahora se dan cuenta y protegen. Es bien protegido el Coco, le caen 2 marcas cuando toca la pelota. El marcador se mueve, bien por Quiché, 1-0, Don Sebastián Lares. Sí, señor, y esa es la novedad hasta el momento. Y para todos los amigos también que están pendientes de nuestra transmisión, es que en el grupo A, el partido que se jugó hoy allá en Santa Lucía, 2-2, el equipo de Santa frente a San Pedro. Y empieza a correr riesgo el equipo de San Pedro porque Sololá despierta, ¿no? Porque ganó su partido el pasado domingo frente al equipo de Iztapa y hoy ganó también un partido por la mínima, pero se quedó con el resultado, un duelo directo que habíamos hablado ayer con Yuri en el programa. El equipo de la Nueva perdió en su visita en el Chambá 94 y al marcador 1-0, ya está a corta distancia porque el equipo de Sololá ya hace 17 puntos y el equipo de la Nueva con 19-2, nada más la diferencia, pero se van a pelear lo que es el descenso. Pero vamos a ver qué pasa porque falta mucho por recorrer porque hay equipos que van perdiendo. Así que Quiché va a ver si mantiene este resultado. Pero no, que no le pase como lo que pasó en San Pedro, ¿no? Repito lo que es el empate. Ya vamos a ver la ejecución de un tiro libre, señoras y señores. Prepara la jugada este elemento del equipo del cuadro de la democracia. Vendrá el servicio, Cristian, centro, la pelota pasa saludando el ángulo superior derecho del guardameta, pasa saludando este balón. Llevaba veneno, pero afortunadamente que se abre un poquito y la pelota que va para afuera termina en un despeje de meta. Susto para el Imperio, Javier. El equipo de la Demo porque no quiere más sorpresas y este marcador quiere empatarlo como de lugar. El alma del equipo es Almac, como su apellido, jugador que corre, penetra bien, pero la saga de Quiché está puntual al 100 y evitar cualquier compromiso. Ataca la Demo, pero viene al llegue de la pelota, hacen el bloqueo, bien por el Imperio que retoma y juega mejor la pelota. Sebastián Lares. Sí, señor, aquí está Gamboa, filtra la pelota por la banda, vino muy largo, pero largo el pase y la pelota termina en un saque lateral, regresa el primo, díganme la voz, sí, buena noche, va adelante, ¿dónde se vive el fútbol? El primo andaba con la sed peligrosa unos cuantos días, ¿verdad? Si no estoy mal. Bueno. En Caracol 105.1, la más escuchada. No, hombre, esos son rumores. Farmacias Batres, cuida tu salud y tu bolsillo. Laboratorio Clínico Cruz, en Cuarta Calle, 4-04, Zona 1, Calle del Calvario. Atención las 24 horas. Teléfono 7755-0278. Cuidando tu salud. Atendido por el químico biólogo Raúl Cruz. Vícola, piensa en grande. Agua pura cielo, eleva tu vida. Deporate, porque la vida es un deporte. Cooperativa Santa Cruz RL, 60 años de confianza, solidez, desarrollo, sirviendo al departamento de Quiché. Teléfono 7797-2020, tu cooperativa de confianza. Clínica Dental Odontológica, sonríe con seguridad. Ubica nuestra nueva dirección en Sexta Calle, 6-58, Zona 5. Teléfono 7755-4284. Masterísimo, ¿en dónde se vive el fútbol? En Caracol, en el 105-1. Intenta Gamboa, otro desborde por la banda, pero llegándose a la marca, pierde cualquier camino. Adelanta un poquito la pelota y revienta el defensor. El defensor que reventó esa pelota desviando en un saque lateral. Farmacias Batres que favorece el Imperio cuando estamos llegando a 13 minutos de partido, 13 minutos de acción por el momento, señoras y señores. El marcador 1-0 gana el Imperio hasta el momento. Atención, vendrá el desborde. También hay un partido allá en
en la casa de los Leones. Un partidazo también que se va a jugar en ese sector del país que está en desarrollo por el momento. Atención amigos, vendrá el servicio de mano aquí. El balón ya está por este lado y la pelota que va a terminar con un centro que va a venir en el área. Cae y la pelota que va para afuera. Y es que se le quedó una pelota al número 6 hace un ratito. Javier, que intentó sorprender al guardameta y la pelota pasó un poquito arribita del marco. Casi cae el segundo. Javier, adelante con el comentario. Bien por Morales, y vaya que la prende casi después de la tómbola principal y viene un zapatazo. Lamentablemente la pelota no tiene la dirección correcta, pero susto para el guardameta de la Demo. El partido se centra ya en jugadas puntuales, cada quien en la media cancha haciendo lo suyo, pero bien Quiché, que está ganando el pulso por el momento. Hay emociones y Quiché tiene que hacer más, porque esta Demo es un equipo que también tiene lo suyo, pero bien por Quiché tocando la pelota y haciendo lo suyo. Don Sebastián Lares, ¿cuál es la más escuchada? Caracol 105-1. Quería filtrar esa pelota para buscar al jugador número 77, pero esa pelota va para afuera, termina en un saque de banda. Farmacias Batres. Ya cobró rapidito el jugador número 17, Cristian García, y la pelota otra vez termina en otro saque lateral. Aquí está el movimiento de balón entregando en corto por donde aparece el jugador Omar Morales. Y botan a Morales, el árbitro detiene el partido. Una falta, dice, cerca de la jugada. Le damos la cordial bienvenida al compañero de la parte baja, Bernardo Montúfar. Sí, Bernie, adelante, buenas noches. ¿En dónde se vive el fútbol? En Caracol 105.1, compañeros. Les comento que luego de la anotación, pues algarabía total por parte de la banca del Imperio. Mientras tanto, el profesor Mike Leonardo pues les da la indicación a sus jugadores para que mientras se adelantan también puedan regresar hasta la parte defensiva. Mientras tanto, el profesor Jairo Pérez únicamente mira para su banca y se mantiene con los brazos cruzados viendo a sus jugadores. Compañeros, ¿cuál es la emisora que más escuchan? Caracol 105-1, y me parece que hubo un movimiento táctico por parte del profesor Jairo, no, porque el jugador número 10 estaba muy adelantado hace un rato en caso de Omar Morales y ahora hace labores casi defensivas. Por el momento ataca el Imperio, viene con la filtración, buena, ¡gol! Para el 12, sí, aparece otra vez Pablo Junior Barros y manda el balón al fondo de la red, vence al guardameta Edgar. Bueno, como dijera un colega, el que repite es caballero. Adelante, Javier, con el comentario. Toda la razón, y bien por Gamboa, que filtra la pelota hacia atrás, hace relevo con Pablo Barros Jr. y bien hacen precisamente la pared, viene el disparo por el sector derecho de la cancha y vaya zapatazo que deja sin hacer nada al guardameta, cruce completo del balón y Quiché gana en este partido 2-0, no despierta por el momento la Demo, que se ve ya en desventaja, aunque 2-0 es el marcador más mentiroso, pero Quiché con esta actitud creo que está haciendo bien, está triangulando, está cuidando la pelota y eso es importante. Don Sebastián Lares. Sí, señor, y en los detalles esto, ¿no, Javier? Es que manteniendo este resultado se queda con los 3 puntos, porque el próximo fin de semana tendrá que viajar a un municipio vecino del equipo de Juventud Copalera, así que esto va a ser interesante el fin de semana que viene, así que saludos cordiales para todos los amigos. 18 minutos de partido, 18 minutos de acción por ahora. El goleador es el jugador Pablo Barros, que ha tenido la chance de recibir el balón
balón de manera filtrada y ha conseguido por el momento el segundo tanto para el Imperio. Pero como decía Javier, es cierto, los 2-0, muchas veces los goles más mentirosos, no, el marcador más mentiroso para ser exacto. Aquí viene el rápido el movimiento porque hay un tiro libre que favorece al Imperio, le cometieron falta. ¿Y a quién? Al número 6, sí, al jugador Kevin Morales. Táctica fija para el Imperio. Atención, va a venir con el centro. Prepara la jugada. Viene Morales. Reventó la pelota para la humanidad de Omar Morales. Y la pelota que va a terminar en poder del equipo de la Demo, que vino a rechazar. Pero ¿quién va a llegar? Sencillamente controla la defensa del equipo de Quiché. Bueno, el balón abandonó el terreno de las acciones. Por lo tanto, se convierte en un saque lateral. Servicio de Manda Farmacias Batres, señoras y señores. Cuando llegamos al tiempo de juego, llegamos a 19 minutos de partido, 19 minutos de acción. Vendrá el servicio de mano que favorece el equipo de Quiché. El balón que viene por arriba, filtración otra vez, pero va a llegar el defensa y complementa y rechaza la pelota por parte del equipo de la Demo. Aquí va recogiendo a Quiché en el medio campo, pero le quitaron el esférico, pero otra vez aparece porque el Coco recupera, entregando atrás. Aquí está Quesada que viene con el esférico, jugada para el jugador número 10, ese que él tiene que dejar para Morales. Ahora sale por la banda, entregando Gamboa para buscar al Coco, pero ya apareció el defensa, sí, Cristian, quien llega y recupera la pelota desde el fondo, entregando por la banda. A ver quién llega, llegó Ezequiel, pero el árbitro dice que con falta y no es el jugador Quesada quien llega, y me parece que sí, hay un rozón, y entonces el árbitro no perdona, porque llegó a cometer falta al capitán Alan Palacios y se va al piso, y al árbitro le mostró tarjeta de prevención al jugador número 16 del equipo de Quiché. El jugador número 16 es José Luis La Sopita Quesada. Javier con el comentario. Bueno, llega a destiempo el número 16 y obviamente Rosa, aunque no fue de la mala intención, y lo mira el árbitro, pero sí es jugada peligrosa y opta por sacarle la primer tarjeta amarilla a los quichelenses. Me parece que el partido entra en una etapa donde el equipo de Quiché está más tranquilo, juega la pelota bien, trata las bandas, pero el equipo de la Demo comienza ya el técnico a hacer sugerencias, va con su segundo de a bordo, se secretean y me parece que no tardarán en hacer algún cambio porque vemos que no hay por dónde, no hay quien maneje la pelota en la media cancha del equipo de la Demo, y mientras tanto Quiché ha optado por hacer las cosas bien por el momento, y por ello el marcador no miente, 2-0 favorable para el Imperio, don Sebastián Lares. Sí, señor, llegamos a 21 minutos. Sí, 21 minutos pasan en este primer tiempo. El marcador 2-0, gana el Imperio. Intenta llevar el equipo de la Demo. Aquí está Zúñiga. El balón que queda suelta, le va a pegar el 10. Omar Morales, pero la pelota queda en las manos del guardameta. El gato se quedó con el esférico. Saludo para nuestro amigo Aníbal Reyes, que reporta señal. Llega el defensa, no quiso complicarse, mejor desvió el balón en un servicio lateral, porque llegaba peligrosamente. También los atacantes del Imperio tuvo que desviar hacia un saque de banda que favorece el equipo del Quiché. Saque de banda Farmacias Batres, y es La Sopita Quesada quien se encarga de cobrar. Se le fue la pelota al final, que va a decir el árbitro, no termina en un despeje de puerta, regresa al primo, adelante, en donde se vive el fútbol. En Caracol 105.1, la más escuchada. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, presidida por el licenciado Neri Ramírez, un alcalde con visión y responsabilidad, rumbo a la transformación y desarrollo de Santa Cruz del Quiché. Servillantas Emanuel, salida al municipio de San Pedro Jocopilas, llantas de todas las medidas, nuevas y usadas, ahora con llenado de aire acondicionado para tu vehículo. Teléfono 5988-9354. Reconstructora de Motores Cortés, ya no viajes fuera del departamento, ahora en Chatinap Quinto, atrás de la Iglesia Príncipe de Paz número 1, te ofrecemos la reconstrucción de todo tipo de motores y en el mismo día. Teléfonos 4992-9209 y 4691-3576. Taller de enderezado y pintura El Chupetazo.
En la 0 Avenida 1-26, zona 6, a media cuadra del Ministerio de Trabajo. Cotizaciones sin ningún compromiso. Pregunte por Jorge Luis López Argueta, El Chupete. Teléfono 5203-0321 y 4712-4568. Car Wash y Multiservicios Cabros, en Segunda Avenida y 16 Calle 202, zona 4. De Mardoqueo, Ventura, a preguntar por nuestros servicios. Teléfono 3728 3728 3037. Muy bien, nos vamos entonces al terreno de juego. Masterísimo, ¿en dónde se vive el fútbol? En Caracol, en el 105.1. Llegamos al tiempo de juego 24. Ya hubo un movimiento en las filas del equipo de la democracia, porque me parece que el profesor Jairón se dio cuenta que hay problema en una de los puestos que se complica para el equipo de la democracia, para que nos reporta el cambio en la parte baja. Ahí está nuestro compañero, sí, en la parte baja adelante, Berry, en donde se vive el fútbol. El establo. En Caracol 105.1, mi Sebastián Lares, les comento que se registra el primer cambio por parte de la democracia. Sale el jugador número 5 e ingresa el jugador número 16. ¿Cuál es la emisora que más escuchan, compañeros? Caracol 105.1, se fue Brandon Pineda, el jugador número 5, y al 16 que acaba de ingresar Jorge Ardón. El movimiento que presenta el profesor Jairón, viene centro por arriba, ¿quién va a llegar? Queda prolongada la pelota, nada más que en las manos del guardameta del equipo de la demo, Edgar Ruano. Saludos para todos los amigos donde quiera que nos estén sintonizando, que especial la demo, que regularmente sigue el equipo, dice vamos, dicen los muchachos, y a ver si logran esa hazaña hoy el equipo de la democracia. Ya llegó el tiempo para que puedan mandar su saludo donde están sintonizando a través del Facebook Live. Sí, allí vamos a estarle leyendo todos estos mensajes que llegan a nuestra plataforma, y por supuesto pueden hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp al 31 27 02 50. Con mucho gusto allí vamos a leer. Reporte la señal por el momento, desde qué municipio, de qué departamento, y para la gente que está en la Unión Americana también un abrazo para ellos. Aquí vendrá el servicio por parte del Imperio, pase que viene por la banda, aquí quiere llevar ese esférico, llegan a la marca, les quitaron la pelota, vino el jugador Omar que vino a recuperar el esférico, y el jugador quichelense llegó a cometer falta, se detiene el partido por el momento cuando estamos llegando prácticamente 26 minutos de partido, 26 minutos de acción. Saludos para Feli López desde Samayac, sí, ya reportan señal desde Samayac, también Ordóñez Romeo dice saludos, y bueno, que gane la democracia, dice el muchacho, vamos Demo, dice desde la frontera en la Mesilla. Un abrazo para la gente allá en la Mesilla también. Saludos también para la gente en Atlanta, sí, Georgia, 100% cafetalero, dice, y también el jugador dice que fijo gana, dice Antonio Hernández, y vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí, saludos para todos. El balón va a terminar a favor del Imperio. Javier, llegamos al tiempo de juego 26, casi los 27, adelante, en donde se vive el fútbol. En Caracol 105.1, bueno, el MAC va con todo, le comete la falta y tienen que llamar a la asistencia. Me parece que no está muy bien el jugador, van a revisarlo, bien, ya se levanta, un contronazo tremendo. Almac es un jugador muy conocido ya de la afición de Quiché, corre, inteligente, pero hoy no le están saliendo las cosas al equipo de la demo. Saludos a toda la gente que nos ve en la Mesía, en todo ese sector de la frontera de nuestro país con México. Fuerte abrazo a los buenos amigos. Feliz cumpleaños a tío Tito Roberto Gómez, que estuvo de manteles largos allá en la ciudad espacial de Houston. Saludos. Salud y saludos también. Mientras tanto, aquí no se mueve el marcador, 0-2, ganando el Imperio. Don Sebastián, el hombre que va a echar la casa por la ventana, se casa en Chupole el Patojo. ¿Cuál es la más escuchada? Y los conejos patrocinados por Caracol, ahí está. No, yo le voy a traer a Fidel Funes.
¿te parece? ¿Los dos? No hay ningún problema. usted manda. Nosotros aceptamos. Y don Kenny le ofreció al grupo Brandy, entonces, Mínimo tres grupos. tres, no, Mínimo, no hay ningún ¿verdad? problema. Y el doctor Saludos para Rosal, el licenciado. Bueno, el Quiche intenta sorprender, pero el guardameta controla y se quedó con el balón. Juan Pablo Contreras dice saludos desde la zona 7 de Misco, en el condominio San Pablo, dice el muchacho. También quiero saludar nuestros amigos. Bueno, Alexis López dice vamos Imperio. Juan Reyes, buenas noches, buena transmisión, dice saludos desde la cancha, dice. También queremos saludar a la gente que nos sigue desde Santa Lucía, Cochumalpa, Brian. Para Byron Sanz, dice de la mesilla, que gane el mejor, dice el muchacho. A tiro, saludos para Don Tino allá en los Estados Unidos. También a Danilo Morales, a Gómez, desde Orlando, Florida. Bueno, saludos cordiales para todos los amigos, gracias por el reporte. En un instante vamos a regresar con los saludos porque seguimos en el partido. También queremos saludar a nuestros amigos desde Providence. Sí, saludos para los amigos desde Providence que siguen también nuestra señal, reportan la señal, gracias amigos. La pelota que va a terminar a favor del equipo de Quiché, hay una falta y el jugador se quedó en el piso, el 77 que se quedó en el piso por el momento y ya se pone de pie a ver si lo pintaron de amarilla, solo llamada la atención, me parece la... ¿Le va a sacar a María? No, lleva la María la tarjeta en la mano. Sí, Sebas, codazo tremendo al saltar al número 4, le saca la tarjeta María. Cristian Álvarez recibe la tarjeta de prevención, Javier. Salta y le cae mal y va a la cabeza de la Pantera que va al suelo. Y de esta cuenta se va a decretar tiro peligroso, jugada de laboratorio. Y Norales le pega bien y va a tratar de centrar la pelota, hacer el globo, el sombrerito para la testa de cualquiera de las torres de Quiché Linares. Sí, señor, se viene el tiro libre, ya es el argentino quien acomodó el esférico. Vendrá el servicio por parte del 10 Ezequiel. La pelota que queda la drible, pero otra vez Ezequiel quien recupera, entregando para Norales. Llega la presión por parte del 77 del equipo de la Demo, pero intenta Quiché el desborde, puede buscar el tercero. ¡Claro! La pelota que pasa, que la pegó, pero la pelota que se fue abriendo y terminó en un despegue de puerta que favorece al equipo de la Democracia. Otro acercamiento peligroso en el marco que defiende a Edgar Ruano, Javier. Bueno, la agarra Ruano, la prende y Ezequiel estaba preparado, pero, y luego se dice en la cabeza, se la toca, dije, la perdí. La tenía, pero no venía cómoda esa pelota para agarrarla con la derecha. Y de esta cuenta le sale el disparo completamente desviado. Quiché, que está absorbiendo por la banda derecha del campo, donde hay más jugadas de peligro. Y mientras tanto el sector izquierdo de la cancha está tranquilo, también se centra en la media. Bien por el Imperio. Don Sebastián, ¿cuál es la más escuchada? El 105-1, balón que queda en el área, pero viene a recuperar rápido el equipo de la Dimo, que van a intentar la salida por la banda de la izquierda, pero ya llega las marcas del Imperio. Quiero saludar a nuestro amigo Danilo, que nos sigue de la zona 6 de Misco. Buena transmisión, dice gracias por el concepto. A Tito, el flaquito Palacio, dice saludos desde la... A Roberto Santizo, puede venir el tercero. ¡Gol! Nuestro amigo, nuestro colega